Muy buenas, soy Guillermo Fuentes, director de Brain Connections y estoy con mi compañero Manuel. Hola Manuel. Hola, buenas. Manuel es responsable de CRO de Brain Connections y en el día de hoy vamos a hablar del Buyer Persona y el Customer Journey, que adelanto que son dos herramientas fundamentales del marketing. Manuel, ¿podrías contarnos qué es el Buyer Persona y el Customer Journey? Pues vamos a empezar por definir qué es el Buyer Persona, ¿no? Como tú has dicho, el Buyer Persona es una herramienta que lo que nos permite es construir un arquetipo, que un arquetipo, digamos, es como si definiésemos, eh, eh, cogiésemos un conjunto de características que tiene un conjunto de la población, ¿vale? Y entonces con esas características que tienen en común construimos una persona, ¿no? Por eso a esta herramienta la podemos conocer tanto por buyer persona o simplemente por persona, ¿vale? Porque al final es una herramienta que lo que nos permite es construir ese arquetipo de usuario en función a las características o sí, a las características que tiene el público objetivo al que nos queremos dirigir, ¿vale? Eh, y después tenemos el Customer Journey. El Customer Journey es otra herramienta que lo que nos permite visualizar es el proceso que realiza un usuario desde que tiene una necesidad o problema hasta que alcanza o resuelve ese problema o necesidad, ¿no? Hasta que alcanza una meta, ¿vale? Entonces tenemos como dos herramientas que puede parecer que se utilizan por separado, pero que como veremos se utilizan en un proceso, ¿vale? Secuencial en el que hay interdependencias entre los resultados que obtenemos de la construcción de ese buyer persona y después la elaboración del customer journey. Vale, genial, Manuel. Corrígeme si me equivoco, pero lo que he podido entender es que el Buyer Persona es un modelo de un segmento determinado de usuarios, ¿no? Correcto. Es un modelo de un segmento determinado de usuarios que aquí es importante hacer hincapié. No hacemos, digamos, ese buyer persona en función a características demográficas o psicográficas, etcétera, sino que construimos ese segmento en función a problemas o necesidades que tiene un determinado conjunto de la población, ¿vale? Vale, Entonces, genial. ese arquetipo lo construimos en función a, ¿vale? Hemos detectado que un grupo de nuestro, ¿sí? Del mercado tiene tiene unos problemas o necesidades en común. Entonces, extraemos, digamos, cuáles son las características que tienen en común y intentamos construir ese arquetipo, ¿no? Esa persona. Vale, genial. Y el Customer Journey es una especie de mapa de un camino del usuario, ¿no? Intentando representar Sí. un camino que hace el usuario, ¿no? Correcto, sí. Al final, esa visualización del proceso que hace un usuario hasta alcanzar una meta, lo podemos representar en una especie de mapa que faseamos, vamos poniendo como determinadas las fases que va haciendo el usuario hasta que al final termina por conseguir alcanzar el objetivo o resolver el problema que tiene, ¿no? Genial, Manuel. Y vamos a entrar un poco en materia. ¿Para qué sirve? Y si podíamos ver algún ejemplo real, ¿no? Sí, pues mira, ¿para qué sirve el buyer persona? Pues bien, cuando nosotros estamos trabajando, digamos, cuando segmentamos un conjunto de la población, es muy difícil a la hora de, por ejemplo, abordar, en el caso, por ejemplo, nuestro, cuando queremos abordar una estrategia por ejemplo, de contenidos, ¿no? Cuando queremos diseñar una estrategia de contenido, es muy difícil simplemente teniendo como una segmentación de la población, imaginarte a quién nos estamos dirigiendo. Entonces, el buyer persona te permite como ponerle cara, ¿no? Porque además en el buyer persona tú tienes que ponerle un nombre, ponerle una fotografía, añadir una historia de usuario, ¿vale? Entonces es muy fácil cada vez que estás que intentas tomar una decisión en cómo me voy a dirigir, qué contenido le puede interesar, etcétera, al público objetivo que nos queremos dirigir, pues el buyer persona nos permite ponerle cara, ¿no? Ponerle rostro, ponerle nombre, saber
que a Guillermo, pues si nosotros queremos hacer o queremos hacer una campaña, hacer el lanzamiento de una campaña a través de por ejemplo, Social Ads, pues, ¿cómo podríamos llegar a Guillermo? ¿No? ¿Cuál es el mensaje con el que podríamos quizás llegar, o etcétera, ¿no? Entonces, no, es una herramienta poderosa porque nos permite a todo el equipo, alinear a todo el equipo en torno a un usuario, ¿no? Es como cada vez que tengamos que tomar una decisión, pensar si a Guillermo esta solución que estamos planteando le valdría, ¿no? Porque, como hemos dicho, en el Bayer, pues un punto importante es eso, le ponemos nombre, le ponemos rostro, además de tener esa información, ¿no?, más demográfica, ¿no? Porque Guillermo tiene X años, vive en tal, trabaja en tal, pero lo importante es después esa historia de usuario que creamos y, sobre todo, dos puntos importantes, ¿no? Que es cuál es la frustración principal de este buyer y cuál es el objetivo, la meta que quiere alcanzar, ¿vale? Y entonces tenemos dibujado eso, ¿no? Vale. Dibujamos ese buyer y eso nos permite alinear a todo el equipo. Vale, entonces podríamos decir que esa herramienta, ¿no? Que es ese avatar que construimos de nuestra persona, nos sirve para tomar decisiones en el diseño, en la construcción de un producto, de un servicio o en la comercialización del mismo, ¿no? Pues totalmente, sí, porque además este tipo de herramientas se utiliza para eso, tanto para el desarrollo de productos o servicios como para la comercialización de lo mismo, tú lo has dicho, sí. Y entiendo que el Customer Journey sirve un poco para lo mismo, ¿no? Pero no es una foto estática, ¿no? Sino que vemos un recorrido, ¿no? Claro, del usuario. el problema que tiene el buyer, que tú lo has dicho, es que al final lo que nos da es como una imagen estática de, digamos, de ese usuario, ¿no? Ese arquetipo. Entonces, nos da la imagen y digamos, el objetivo y frustración que tiene el usuario en un momento dado, ¿no? Es como una fotografía, pero ¿qué ocurre? Que sabemos que los usuarios, cuando interactúan con un producto, con una marca, etcétera, no siempre se sienten igual o no siempre están en el momento en el que están, quizás su frustración es algo diferente, ¿no? Entonces, el Customer Journey lo que nos permite es como que poder dibujar, pues, todos esos cambios de emociones o de acciones que realiza el usuario en lo que, digamos, sería ese proceso, ¿no?, como hemos dicho antes, hasta alcanzar la meta, ¿no? Entonces, nos permite tener como muchas fotografías del usuario en momentos diferentes. Y eso es mucho más rico, ¿no? Porque el problema, muchas veces, que también o una crítica que se le hace al buyer persona, es que no te da contexto. Y el contexto es muy importante, ¿no? Dotar de contexto al usuario a través de un mapa y de una historia que va sucediendo en diferentes fases y diferentes momentos, pues eso es mucho más enriquecedor tanto para equipos de desarrollo de productos o servicios como para equipos de marketing que quieran comercializar o lanzar algo, ¿no? El entender el contexto es súper importante y esta herramienta nos lo da. Genial. Totalmente lógico. A más información, ¿no? Mejores Claro. decisiones o decisiones más informadas, mucho mejor. Vale. Ahora, si te parece, Manuel, vamos a poner una empresa que me gusta mucho, ¿no? Que se llama Mauten, como caso de estudio, ¿no? Para que podamos todos visualizar los beneficios, ¿no?, de haber trabajado bien estas dos herramientas, ¿no? Este Buyer Persona y este Customer Journey, ¿no? En este caso, la empresa se llama Mauten, es una empresa que suministra, que provee de nutrición a deportistas, ¿no? Y bueno, en especial, ¿no? Yo que practico un poco, corro un poco, puedo conocer mejor los problemas que tiene el sector, ¿no? En la parte de la nutrición deportiva, ¿no? Y es que, bueno, cuando estás haciendo pruebas, sobre todo de larga duración, entendiendo larga duración como una prueba de más de 2 horas, ahí, bueno, te tienes que suplementar para reponer sobre todo hidratos de carbono y principalmente existen como dos necesidades muy claras, ¿no? Cuando eso ocurre, ¿no? Cuando estás haciendo pruebas de larga duración,
como hemos dicho, más de 2 horas, es que tienes que consumir hidratos de carbono y luego que te pueden sentar mal esos hidratos de carbono, ¿no? Entonces, bueno, esta marca, mediante el conocimiento, ¿no? de quién es su persona, ¿no? Su buyer persona y sobre todo los contextos de uso que de la nutrición deportiva, ha construido, bajo mi punto de vista, un producto excelente, ¿no? Ujú. Ha construido un producto que, por un lado, no te sienta mal, utiliza una tecnología hidrogel que, bueno, que te permite que cuando cuando entre en contacto con tu ácido gástrico, se forma una especie de el producto se transforma, ¿no? Y puede llegar mejor a las partes de tu cuerpo sin sentarte mal, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, desde el que el producto siempre te sienta mal, o puede sentarte mal en muchas ocasiones cuando te estás tomando geles o barritas energéticas, que es lo que los corredores o ciclistas suelen tomar, lo han solucionado muy bien, ¿no? Con una tecnología hidrogel, ¿no? Entonces, el otro gran punto es la cantidad de hidratos de carbono que te provee, ¿no? Porque es como en el mundillo muy popular el consumir una cantidad alta de hidratos de carbono, ¿no? Yo creo que se ha basado mucho en algunos estudios que hay por ahí que dicen que el cuerpo podría consumir en pruebas de larga duración aproximadamente unos 80 gramos de hidratos de carbono a la hora o incluso más, ¿no? Y entonces, su producto tiene un producto que te provee exactamente de 80 gramos de hidratos de carbono y lo puedes tomar cada hora, ¿no? Es un sobre con polvos y lo mezclas con tu bebida, con medio litro de agua y bebiéndote eso podrías tener esa cantidad de hidratos de carbono a la hora, ¿no? Entonces, el producto me parece genial desde esa perspectiva, desde que te provee de todo lo que necesitas, porque yo como consumidor también he visto en otras marcas que eso no se da, que no son capaces de proveerte tanta cantidad de hidratos de carbono en un solo producto, ¿no? Y Maurten lo consigue, te provee de esos 80 gramos de hidratos de carbono, ¿no? Y luego, por otro lado, usan una tecnología de hidrogel que hacen que no te siente mal, ¿no? Que muchas veces las barritas y este tipo de productos te pueden sentar mal, ¿no? Porque no olvidemos que están una concentración ahí de nutrientes en algo muy pequeñito, ¿no? Te puede llegar a sentar mal. Entonces, bueno, esas dos innovaciones me parecen a mí que sobre todo han conseguido hacer de Maurten un producto novedoso y con una propuesta de valor muy diferente al resto de marcas de nutrición deportiva, ¿no? Entonces, Interesante. Pero lo que podríamos hacer es, con esta historia que tú nos has contado, es hacer como el proceso, ¿no? Es decir, entiendo que lo que Mauten ha podido hacer un proceso similar, ¿no? Como tú has dicho, crear ese buyer, definir ese customer journey y gracias a eso lanzar un producto con una propuesta de valor que encaja perfectamente con la necesidad y problema que tiene un segmento de la población que son los corredores de media y larga distancia, ¿no? Corredores de más de 2 horas, ¿no? Entonces, lo primero, si tuviéramos que definir, digamos, el problema, sería como Guillermo, que es un corredor de larga distancia, tiene la necesidad de recuperar los hidratos de carbono que consume durante la carrera, porque, y aquí en ese por qué, ¿por qué debería de recuperar esos hidratos de carbono? ¿Por qué es importante? claro, bueno, básicamente es la energía. Te quedas si te quedas sin energía no te fundes, no, no hay carrera. Entonces, Vale, bueno, vale. Pues ya tenemos, digamos, cuál es el problema y de dónde surge, ¿no? Pues por un tema de energía, de rendimiento, ¿no? Queremos recuperar rápidamente los hidratos de carbono que perdemos en las carreras de larga distancia. Entonces, ahora con esta definición de problema, pensamos que hay un segmento de la población que tiene, digamos, esa misma frustración o que tiene esa misma necesidad, ¿no? De recuperar esos hidratos de carbono rápidamente para poder mejorar el rendimiento de la carrera. Entonces, intentamos construir ese buyer, ¿no? Que al final no es más que dibujar a ese conjunto o ese subconjunto, ¿no? Ponerle nombre, que en este caso le llamaríamos Guillermo, le pondríamos la fotografía de Guillermo con sus datos demográficos, psicográficos, de ocupación, etcétera, y su principal frustración, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la principal frustración de Guillermo?
en lo que sería este marco, ¿no?, que estamos dando. Claro, yo creo que la principal es, como hemos dicho, la parte de la energía, ¿no? Esa parte, bueno, quedarte sin energía te impide, te empeora tu rendimiento e incluso te puede impedir continuar una carrera, ¿no? Te puede dar una pájara, ¿no? ¿Correcto? Y luego en menor medida es la parte que te siente mal, ¿no? Bueno, que te puede sentar mal el producto y bueno, te puede impedir una carrera también, ¿no? Te puede hacer salirte, ¿no?, de la prueba. Correcto. Entonces, Pero es interesante, ¿no? Porque fíjate, tú ya estás diciendo, tú ya estás manifestando, ¿no?, o estamos recogiendo dentro de estas frustraciones puntos importantes, ¿no?, que es el que puedas ingerir esos hidratos de carbono, ¿no?, los necesarios que necesitas, el tema de que no te siente mal ingerir esos geles y demás. Y entiendo, y el objetivo, digamos, que tendría Guillermo, este Valle, sería claro, finalizar la carrera, ¿no? O yo creo que sí, que podría ser finalizar la carrera, pero sobre todo con un buen rendimiento, ¿no? Es decir, porque finalizar la carrera en las pruebas de larga distancia, finalizarla te puedes poner a andar, ¿no? Si te da un chungo, pero claro, lo ideal es, bueno, hacerlo dignamente, ¿no? Si te gusta un poco eh, competir, sí, en cierto modo competir, te gustaría tener un buen rendimiento, ¿no? pues, eh, pues ya tendríamos, digamos, cuál es la frustración de nuestra buyer persona Guillermo y cuál es la meta que tiene, ¿no?, el objetivo. Pero claro, fíjate que aquí se da una situación que ya hemos descrito anteriormente, que es, hemos tomado una fotografía de Guillermo en un momento en concreto, ¿no? Que es cuál es en el momento que hemos tomado la fotografía del buyer, cuál es la frustración que tiene y la meta. Pero entiendo que en un corredor de larga distancia, eh, esto no siempre esta frustración o esta necesidad no es siempre la misma. Entonces, aquí es donde entraría lo que digamos sería el Customer Journey para, digamos, la meta que hemos definido, que es finalizar la carrera, vamos a fasearlo, ¿no? Porque entiendo que hay como diferentes fases en la que un corredor de larga distancia se encuentra o debe pasar hasta poder finalizar lo que es la carrera, ¿no? Y aquí, pues bueno, entiendo, no sé mucho de carreras, pero puede ir desde la fase de preparación, entrenamiento, hasta el día de la carrera, hasta X momentos dentro de la propia carrera, ¿no? Entonces, identificar, dividir primero todo ese proceso en diferentes fases y entender dentro de cada fase, saber identificar cuáles son las acciones que realiza el usuario, qué pensamiento tiene el usuario y las emociones que experimenta en cada una de esas fases, nos permiten identificar oportunidades, ¿no? Y me parece interesante que lo que tú has descrito antes, ¿no? Morten ha identificado oportunidades en diferentes fases, ¿no? Eh, Sí, eh, yo creo que no solo ese conocimiento le ha servido para diseñar un mejor producto, sino también para generar contenidos, porque generan contenidos con planes nutricionales para la carrera, ayudándote en función a la duración de la carrera que quieras afrontar, te plantea un plan nutricional. Por supuesto con sus productos, pero te da un plan nutricional, te lo plantea. Entonces, claro, lo utiliza eh, para muchas cosas, ¿no? Esa información se utiliza para muchas cosas. Yo creo que es tener una orientación hacia ese buyer, ¿no? Y a raíz de ahí utilizarlo, como has dicho, en todo ese Customer Journey. Desde que yo me estoy preparando para la carrera, hago un plan nutricional para mi carrera. Si tengo que hacer una carrera de 5 horas, ¿qué nutrición voy a necesitar? Eso es lo primero que, bueno, un corredor se plantea, ¿no? Tiene una estrategia, tiene su temporada, pero luego plantea la nutrición de cada carrera específica en función a la duración y a la intensidad de la misma, ¿no? pero qué interesante esa parte, ¿no? De cómo que al final tú como corredor hay una parte de definir la estrategia. Y entiendo que esta empresa, como tú has dicho, tiene una estrategia de contenidos en la que ataca esa fase, ¿no? Cuando estás Claro. definiendo la estrategia, ¿qué nutrición te hace falta si tú eres un corredor que quieres ir por aquí o ir por ahí, ¿no? Entonces, fíjate cómo el definir ese journey, ¿vale? Al final también te ayuda a identificar momentos, fases en las que puedes identificar, pero fíjate que el problema o digamos lo que quiere resolver el usuario en esa primera fase es diferente que en la última fase, que es
el objetivo global, que es la finalización de la carrera, pero es igualmente importante, ¿no? Cómo defino la estrategia y la estrategia nutricional que tengo que tener para poder alcanzar ciertos microobjetivos, ¿no? Entonces, como te decía, el tener ese conocimiento del usuario, en definir muy bien ese buyer persona, pero y construir ese proceso, ¿no? Ese, digamos, viaje que hace el usuario hasta alcanzar la meta, nos permite identificar muchas oportunidades, ¿no? Así Que es. entiendo que es lo que he realizado de una manera muy satisfactoria esta empresa. Así es. Yo creo que Maurten ha ido más allá, ¿no? No solo en la parte del producto, ¿no? Yo creo que ha interiorizado muy bien quién es su cliente, ¿no? O sus clientes o sus buyer persona, porque yo creo que hay más de uno. Está el Sí, corredor totalmente. más, un poco más popular y luego está el corredor más profesional, que ese lo veremos ahora porque también creo que se dirigen a ellos de una manera magistral, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se han preocupado mucho de conocer al buyer persona, conocer sus percepciones, conocer su comportamiento, conocer sus motivaciones, sus objetivos y sobre todo conocer sus miedos, dudas e incertidumbres. Y como dices, en todos los puntos posibles de esa necesidad o ese problema, ¿no? En todo ese customer journey que como dices, es muy importante tenerlo en cuenta porque no es lo mismo cuando quiero preparar la carrera que cuando estoy en carrera, ¿no? Es decir, entonces, bueno, se han ocupado de en todo ese customer journey con ese conocimiento que tienen en este caso del buyer personal o de mí, eh, ayudarme en todo lo que puedan. Muy Entonces, bien. bueno, su producto tiene, creo que tiene algunas otras particularidades pequeñas que también son importantes comentar, pero la necesidad principal es la de alta cantidad de hidratos de carbono. Creo que ese es el problema principal, que su bebida soluciona mejor que el mercado, ¿no? Luego, como hemos dicho, la parte de la tecnología hidrogel para que no tengas problemas a la hora de comértelos. Y hay pequeñas cositas, pero que también son importantes como que no tienen sabor, ¿no? Porque cuando estás haciendo una carrera quizá de 7, 8 horas, tomándote muchos geles y barritas de sabor, muchas veces te hartas de fresa, de limón y tal, y eso acabas no tolerándolo, ¿no? Pero eso es interesante porque quizás en ese mapa del usuario, cuando estamos dibujando, porque aquí porque no podemos representarlo, pero imaginaros ese mapa en el que tenemos diferentes fases, pues además de dividir como en columnas, ¿no? Tenemos diferentes columnas que son cada fase, normalmente se dibuja también como una línea que va oscilando entre arriba y abajo y eso va marcando un poco nos va indicando la emoción, digamos, del usuario, entre si es positiva, neutra o negativa. Entonces, quizás, por ejemplo, como tú dices, durante la carrera, un punto negativo o que hace tener ese pensamiento más negativo es llevo 7 horas comiendo fresa. A nadie se le ha ocurrido Claro, es que han el que esto no tenga hecho... sabor. Así es, Entonces, así es. dentro de esa fase, el identificar identificamos que la frustración en ese punto es, vale, tengo los hidratos, pero mira, es que llevo aquí 7 horas tomando un gel de un mismo sabor. Pues el que Sí. sea así es un puntito más, ¿no? Es como todo va sumando y al final, cuando alcanzas esa Hay meta, más, Manuel. Hay también que usan productos naturales, hay pequeñas cositas más que, entonces, bueno, para el que lo cuide también, que no se quiera meter tanto químico en el cuerpo, pues también, ¿no? Hay claro, pequeñas cositas que lo hacen un producto muy completo y total, ¿no? pero es interesante eso de cómo al final va identificando Sí, esos, yo creo que han pensado también en esa fase del Customer Journey que es la carrera en sí, que podría ser un mapa en sí, ¿no? Que pasa a lo largo de la carrera, que siente cuáles son las emociones que estás sintiendo, en qué estás pensando. Yo creo que hasta en eso, hasta eso han tenido en cuenta, ¿no? claro, Porque por lo que me describes totalmente, es como si es la fase de la carrera, incluso tiene subdivisiones y vas viendo pues todo digamos, esa montaña rusa emocional que sufre el corredor y identifica pues un poco cómo te puede ayudar en esos momentos en que mi Customer Journey me indica que emocionalmente está más bajo. Pues eso es brutal, ¿no? Eso es lo que tú dices, tener un nivel de conocimiento del usuario tal que se identificar toda esa montaña rusa emocional que supone una carrera de larga distancia
Y eso es lo que deberíamos de aspirar. Creo que cualquier empresa que desarrolle algún producto o servicio llegará a ese nivel de conocimiento del usuario, ¿no? y de su journey. Yo Me creo que sí parece un también, ¿no? ejemplo interesantísimo. Totalmente. También tienen una parte que me parece genial, que lo dejaré también aquí enlazado para que cualquiera lo pueda ver, es en su sitio web tienen una parte que dice tienda no oficial, algo así como tienda unofficial, ¿no? Y es un enlace a otra tienda que, bueno, tendrán algún tipo de acuerdo en el que también se puede encontrar su producto, pero se encuentra su producto sin logotipos y aparentemente su marca no se reconoce, ¿no? En los productos, ¿no? Pero tienen los mismos productos, los geles y los sobres, ¿no? Entonces, bueno, ahí puedes comprar productos de Maurten sin logotipo de Maurten, ¿no? Y esto te comento ¿Por por qué? qué lo hacen, ¿no? Porque es muy curioso, ¿no? Es porque los deportistas profesionales, todos o el 100% de ellos, podríamos decir, tienen patrocinios con ciertas marcas, ¿no? Y bueno, no pueden ser vistos con otras marcas diferentes a las cuales los patrocinan, ¿no? Entonces, bueno, que si un corredor está patrocinado por Nike, es una marca que todo el mundo conoce, y no puede aparecer nunca con una marca Adidas, ¿no? En ropa o en calzado. Entonces, bueno, ocurre lo mismo también con la nutrición deportiva. Si estás patrocinado por cierta marca, no podrías aparecer en ninguna foto, ningún vídeo, Sí, y sí. bueno, o durante la carrera consumiendo un producto de otra marca, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo que han hecho tienen un enlace en su mismo sitio web, en su mismo e-commerce, tienen un enlace hacia esta tienda no oficial donde puedes encontrar sus productos sin logo. Entonces, bueno, te voy a leer la frase que dicen aquí, que creo que es bastante descriptiva del problema y de cómo lo resuelven, ¿no? En esta tienda no oficial, ¿no? Dice, Maurten siempre pone a los atletas en primer lugar, incluso si eso significa cubrir su propio logotipo. Hay rumores que algunos atletas de élite están utilizando los productos Maurten, a pesar de que están patrocinados por otras marcas. Esta gama limita productos sin marca. Está diseñada para todos los que desean beneficiarse de la tecnología hidrogel de Maurten sin tener que infringir sus contratos. Es Excelente, que, vaya. es que el texto va desde conocemos tu problema, aquí está la solución, ¿no? Y desde esa totalmente desde la empatía, ¿no? Hacia el usuario. Totalmente. Y se muestran dejaré los enlaces para que todos lo puedan ver, pero muestra los productos básicamente con bolsitas metálicas que no tienen ningún tipo de información de la marca, ¿no? Y bueno, el precio es totalmente el mismo, con logo, sin logo, ¿vale? Entonces, bueno, Interesante. eso me parece Ahora, aquí magistral. sería otro buyer, porque tiene otro tipo de Profesional, frustración y otro tipo de metas, y el journey también sería diferente, pero me parece también súper interesante al final cómo lo resuelven y encima esa frase parece que han ido como rellenando los huecos, ¿no? Como lo que hemos hecho. El usuario que tiene la necesidad tal, por qué tal y cómo lo resolvemos, ¿no? así es. A mí me parece excelente. Esta parte me parece brutal. Me parece de un conocimiento del sector, de ese mercado, muy bueno. Y bueno, y cómo lo resuelven también me parece muy original. También hay que decir que entiendo que al final en el sector se va a conocer que es Maurten, ¿no? Porque no hay una marca que no tenga el logo, no sé si hay, Claro, pero yo no lo he visto. Entonces, bueno, claro, al claro. final se va a acabar conociendo, pero entiendo que ese atleta no va a romper su patrocinio, que es al final lo que cuenta, ¿no? Lo que importa, ¿no? Sí, Entonces, bueno, y después estás haciendo esa estrategia de que te van a identificar, ¿no? claro, Al no ver el logo ya saben de quién yo creo que sí, que a largo plazo vas a ser reconocido también en el sector, ¿no? Bueno, vas a ver geles sin marcas, totalmente transparentes, ¿no? En color metálico así, y bueno, normalmente los geles tienen muchos colorines y tal, ¿no? Entonces, bueno, a mí Maurte me sorprende mucho, ¿no? Me sorprende por el producto que han creado y la propuesta de valor que tienen. Me sorprende por este tipo de iniciativas, ¿no? Para satisfacer también a ese buyer persona
más profesional, ¿no? Que consume sus productos y un poco a escondidas de su patrocinio, ¿no? De su patrocinador principal. Y también mm, cómo utilizan eh, este conocimiento del buyer Customer Journey en sus contenidos, ¿no? Ofreciéndote en su blog y en su página web información interesante, ¿no? Como ese plan nutricional para las carreras y tal, ¿no? Entonces, bueno, me parece un ejemplo que es magistral sí, y sí, una gran marca. es un buen ejemplo de cómo eh, aplicando, digamos, este proceso terminan saliendo acciones que resuelven o ayudan a alcanzar las metas de ese público objetivo, ¿no? Digamos que totalmente es una empresa que está centrada en el usuario, ¿no? Totalmente. Sí, cliente céntrica, ¿no? Que también se le dice, ¿no? Sí, sí, yo creo que Marten es un ejemplo de eso. Manuel, hemos visto, o yo creo que ha quedado muy claro los beneficios de trabajar con estas herramientas de marketing, el Buyer Persona, el Customer Journey. ¿Podríamos eh, comentar cómo definir el Buyer Persona y el Customer Journey o cómo lo definimos nosotros en Bring Connections? ¿Podrías Pues sí, contarnos ese proceso? nosotros, como he dicho, al final entendemos que son herramientas que encajan dentro de un proceso, ¿no? Entonces, nosotros previamente, antes de hacer el Buyer Persona, como tú bien has dicho, hace falta tener un conocimiento muy importante o el mayor conocimiento posible tanto del sector donde vayamos a trabajar como de ese segmento al que nos queremos dirigir, ¿no? Entonces siempre empezamos con un proceso de investigación, ¿no? En el que, bien, a través de la información que nos puede proporcionar el cliente, porque al final la empresa con la que nosotros trabajamos puede tener mucho conocimiento sobre el cliente final al que nos queremos dirigir y puede ser una buena fuente de información. Pero además de eso, lo que nosotros buscamos es buscar esa fuente primaria que a través de entrevistas con clientes, usuarios, o bien a través de recoger otro tipo a través de otras fuentes de información que pueda tener el cliente, más allá de su propia experiencia, pues intentamos conocer, obtener, construir. Antes del buyer, lo que intentamos con toda esa información es construir lo que se le llama un mapa de empatía. ¿Por qué? El mapa de empatía también es como un framework, ¿vale? En el que nosotros intentamos ver varias áreas, ¿no? Con toda la información que nosotros vamos recopilando, intentamos responder a varias cuestiones, ¿no? Si pudiéramos imaginarnos lo que es el mapa de empatía, digamos, normalmente es un lienzo que tiene un dibujito de una persona y dividimos como varias secciones en las que una pone qué piensa, qué oye, qué ve, qué dice y qué hace, ¿no? Lo dejaremos enlazado también para que... Para que podáis verlo. Entonces, lo que intentamos es, con toda esta información, pues intentar rellenar esos huecos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que piensa el usuario, ¿no? ¿Cuál es el modelo mental que tiene el usuario con respecto al problema que tiene, cómo lo soluciona, cuáles son sus expectativas, qué es lo que ve, cómo ven que otros, cómo ve esos usuarios, cómo ven que su problema, necesidad se está resolviendo actualmente, quién es la empresa que está resolviendo actualmente ese problema o necesidad que tienen, qué es lo que oyen, qué les dicen, cómo les influyen, ¿vale? Y finalmente, qué es lo que hacen. Entonces, al final construimos esto nos permite crear un mapa en el que al final vamos conocemos un poco ese pensamiento o acciones, sí, pensamientos, acciones, que es lo que escucha, etcétera, del usuario. Y con todo esto, con este mapa de empatía, después lo recopilamos para construir el buyer persona, ¿vale? El buyer persona al final es el resultado de esa recogida de información, ¿vale? En el que ya pues ponemos nombre y cara a ese conjunto de usuarios que tienen una serie de problemas y necesidades en común. Y ya lo tratamos de una manera diferente, ¿no? Como te iba diciendo, pues ya definimos una pequeña historia, le decimos ciertas características a lo mejor demográficas que tienen, pero sobre todo cuál es la frustración y cuál es la meta que quiere alcanzar ese usuario, ¿vale? Va. Como decía, esto tiene esa limitación, entonces
con este buyer lo que pasamos es al Customer Journey, en el que identificamos las diferentes fases que tiene, que realiza el usuario hasta alcanzar la meta y vamos pensando, porque lo que tenemos siempre en mente es este buyer persona, en este determinado escenario, con este determinado objetivo, qué acciones va realizando en cada uno de esas fases, ¿no? Y bueno, y después recogemos ese pensamiento que tiene y las emociones que van teniendo. Que todo esto lo extraemos pues de ese mapa de empatía que hemos creado y de las entrevistas y de las fuentes de información primaria o de lo que nos ha comentado el cliente, ¿no? Entonces, teniendo este Customer Journey, pues podemos identificar pues esas oportunidades que tenemos de mejorar, o bien en este caso lo que es la comercialización de un producto o servicio, o oportunidades de en qué punto podemos comunicarnos mejor, o cuál es el punto, o cómo podemos reducir cierta frustración o cierto miedo, incertidumbre que puede tener el usuario a lo largo del journey. Es decir, todo esto nos ayuda a optimizar de alguna manera un negocio, en nuestro caso, en lo que sería pues el proceso que hace un usuario desde que tiene el problema hasta que lo resuelve en el canal digital, ¿no? Entonces, todo este proceso está muy ligado digamos, al servicio de CRO que nosotros ofrecemos y este conjunto de herramientas nos permiten, pues bueno, identificar puntos de mejora que puede tener un producto digital o un servicio digital de cara a que el usuario llegue a alcanzar la meta, su meta de manera satisfactoria, ¿no? Sí, el CRO es un claro ejemplo de aplicación, ¿no?, de estas herramientas. Y en el caso del servicio de SEO, pues nos permite también identificar oportunidades para la elaboración de ciertas estrategias de contenido que nos permitan posicionar contenido en diferentes fases y que podamos resolver, pues bueno, pues si el usuario está en una fase de información, pues resolver cierta intencionalidad de búsqueda, o si está en una fase más de consideración, etcétera. Entonces, esta herramienta nos permite tanto los servicios de SEO como de CRO, pues poder o bien identificar fricciones o oportunidades de mejora en todo el proceso de venta o a la hora de abordar una estrategia de contenido o una estrategia SEO, pues ver qué contenido podemos ir ofreciendo, qué contenido tenemos que posicionar cada fase, ¿no? Vale, entonces, resumiendo, podríamos decir que para definir el buyer persona y el customer journey necesitamos hacer un proceso de investigación. ¿Correcto? Y en el caso del buyer persona, estructurar los datos que obtenemos de ese proceso de investigación mediante el lienzo del mapa de empatía, que eso nos va a permitir dibujar al buyer persona. Correcto. Y en el caso del customer journey, elaborar ese mapa con las fases que tiene ese camino que habíamos definido. Tendríamos que definir el principio y el final de ese camino, ¿vale? El inicio podría ser, en este caso, el ejemplo del corredor, podríamos decir que Guillermo quiere participar en una prueba deportiva y no tiene ni idea de la nutrición. Ese podría ser el inicio, quizá. Y el final podría ser terminar la prueba deportiva con un buen rendimiento, ¿no? Ese podría ser el inicio y el final. Y nosotros lo que hacemos ahí, en ese inicio y final, mediante ese proceso de investigación, es poner fases entre ese inicio y ese final, poner fases y evaluar ciertas variables, ¿no?, como pueden ser las emociones, estados de ánimo, comportamiento y percepciones, ¿no?, que tiene el usuario, ¿no? Correcto. Así es. Entonces, aquí, como vemos, es fundamental ese proceso de investigación centrado en el usuario y en función a lo que queramos conocer o lo que queramos hacer con esta herramienta, porque al final yo creo que a todo hay que ponerle un objetivo, ¿no? Es decir, ¿para qué yo hago este buyer persona, este customer journey? Correcto. Habría que añadir también una investigación de competidores, ¿no? Como seguro que bien ha hecho Maurten, ¿no? Porque ha diseñado un producto, ha visto el mercado, ha visto qué hacían los productos de la competencia, ha hecho un estudio de mercado potente y de producto, entiendo potente, que seguro que han probado todos los productos, han visto en qué destaca uno, en qué destaca otro y han mirado muy bien a la competencia para crear un producto y una propuesta de valor totalmente
disruptiva o diferenciadora, ¿no? Correcto. Al final, tú con ese Customer Journey, viendo esa curva, ¿no?, que va trazando el usuario, ¿no? Cuando tú vas viendo los puntos negativos, cuando tú estás en una fase y en esa fase hay un punto negativo, o sea, tú puedes hacer el Customer Journey del usuario utilizando un producto o servicio de la competencia e identificar los puntos de fricción o los puntos que digamos, al usuario le provoca un estado negativo, es realizar una mejora. Un ejemplo clásico también del Customer Journey es el de las aerolíneas, ¿no? En el que tú puedes fasear desde que el usuario pues compra un billete hasta que al final embarca y llega a su destino, ¿no? Y entonces cada fase pues hay diferentes puntos en los que el usuario pues, puede analizar las diferentes acciones y pensamientos que tiene el usuario y identificas los puntos que emocionalmente pues, les puede generar más ansiedad a los usuarios. Una fase es la de ir hacia la puerta de embarque. Entonces, Es difícil encontrar en el billete la información y encontrar la puerta. Si habéis visto un billete de una puerta de embarque impreso, normalmente tiene como mucha información, pero al final, si tú quieres identificar cuál es la puerta de embarque a la que te quieres dirigir, pues hay información que te sobra, ¿no? Entonces, ahora, si tú ves la diferencia que hay entre un billete de embarque impreso y un billete de embarque en una aplicación móvil, en la aplicación móvil se ve cómo la arquitectura de la información se ha cambiado para destacar cierta información que es relevante para el usuario, ¿no? Como puede ser en este caso, vamos a destacar cuál es la puerta de embarque, ¿para qué? Para reducir ese nivel de ansiedad y reducir errores que pueden desembocar a tragedia, ¿no? Que me equivoco de puerta de embarque, Sí. pierdo un vuelo y aquí el nivel de frustración es máximo. Entonces, claro, para eso dejaremos también un enlace porque creo que hay un ejemplo por ahí muy ilustrativo entre un billete tradicional y un billete ya correcto. Entonces, aplicando ese conocimiento. Es ese tipo de análisis, ¿no?, que nosotros podemos analizar de cómo lo hace el usuario con la competencia y en base a eso detectar oportunidades, ¿no? De reducir en un punto la frustración en una de las fases del journey del usuario nos puede dar una ventaja, ¿no? Entonces, pues esta herramienta, como tú bien has dicho, no solamente nosotros la utilizamos en nuestros servicios, pero si tú estás desarrollando esta herramienta también se utiliza en el desarrollo de productos o de servicios, ¿no?, para detectar funcionalidades que pueden darte una ventaja competitiva frente a un competidor. Entonces, totalmente, el análisis de la competencia es fundamental. Genial, Manuel. Muchas gracias por toda esta información y creo que toda empresa debería tener su buyer persona o sus buyer persona, ¿no? Porque normalmente Puede ser más de uno. no tenemos uno. Y sobre todo entender un poco ese customer journey, o un poco mucho, mejor dicho, entender todo ese customer journey, ya sea para ofrecer mejores productos o servicios o comercializarlos mejor, ¿no? Totalmente. Yo espero que todo el mundo se anime a construir utilizar estas herramientas para tener un mayor conocimiento de usuario y poder resolver mejor los problemas y necesidades que tengan sus clientes, ¿no? Así es, Manuel. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí. A Nos ti, vemos en la Guillermo. siguiente.